Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Es nuestra última sesión, ya nada más para pues ya dar las últimas indicaciones. Espero que ya hayan podido culminar con éxito su proyecto integrador y también sus participaciones en el foro de integración. Recuerden que ya a partir de hoy ya se pueden generar la conclusión del foro, entonces ya pueden generar su conclusión y ya pueden descansar, ¿no? Ya la idea es que tengan el fin de semana para poder descansar y ya, a ver, tener la tranquilidad de que ya entregaron sus actividades. Si no, bueno, pues tenemos hasta el fin de semana. Recuerden que pues es importante la, la entrega oportuna y la participación oportuna también en los foros para poder, para tener certeza de que no va a haber algún problema con la plataforma, ¿de acuerdo? Recuerden que a veces la plataforma tiene por ahí algunas situaciones, entonces más vale que se entregue en tiempo. Entonces, bueno, si hay alguna duda, alguna situación, algún comentario con respecto sobre todo al proyecto integrador, pues, buenas tardes, Karina. Pues espero que, que se animen a hacer sus preguntas. Ahorita pues sería el momento, ¿no? Dado que ya no vamos a tener otra oportunidad en vivo. Voy a seguir atendiendo al mensajero, pero bueno, no es lo mismo que hacerlo aquí cuando podemos preguntar más fácilmente. Entonces, si tienen alguna duda sobre su proyecto integrador, pues es momento de, de compartirla, ¿de acuerdo? Entonces, doy inicio a la última sesión. La semana pasada, la sesión pasada más bien, ya dimos las indicaciones para el proyecto integrador. Hoy voy a dar eh, algunos elementos teóricos que pueden ser de utilidad. Ya habíamos revisado que ya las temáticas ya las hemos abordado, ya saben que es un ecosistema, que es la biodiversidad, las características de un ecosistema, buenas tardes, los servicios ecosistémicos, todo eso ya lo conocen. Ya solamente voy a dar algunos elementos teóricos que a lo mejor son importantes, si es que no han entregado o realizado sus videos, si ya lo realizaron, pues ya. Ya supongo que ya habrán investigado qué es estos elementos de los que voy a hablar. Bien, entonces vamos a hablar sobre el foro de integración y el proyecto integrador para ya poder dar las últimas indicaciones y ya poder cerrar estas sesiones. Esa es la información que dimos desde la sesión pasada. Recuerden revisar sus portafolios de evidencia, por favor. Es importante. No es posible que falte ninguna calificación porque pues hay una supervisión con respecto a la evaluación, pero si pudiese haber alguna situación en donde ustedes quieran saber alguna situación de por qué alguna evaluación, alguna observación, etcétera. Entonces, es oportuno que revisen buenas tardes, que revisen sus portafolios para que si hay cualquier situación me lo hagan saber lo más pronto posible antes de que, pues bueno, ya no sea posible intervenir en las evaluaciones. Bien, ya habíamos hablado sobre el proyecto. Ya sabemos que van a hacer un video de 4 o 5 minutos. Recuerden seguir las características de un video y seguir las recomendaciones de las herramientas que pueden usar. Pueden utilizar otras herramientas, pero sí con la condición de que sea un video el producto final y eso sea lo que se entregue para poder evaluarlo. Recuerden que tienen que describir toda su información de manera verbal, aunque la tengan escrita, la tienen que describir de forma verbal porque pues es la característica principal de un video, entonces van a explicarlo, van a explicar el problema, van a explicar el ecosistema y la biodiversidad de ese entorno del que están hablando, en donde está ocurriendo el problema. Van a mencionar el periodo que lleva vigente el problema como primera parte de su video. Van a describir el servicio ecosistémico, espero que ya lo hayan identificado.
el servicio que brinda el ecosistema del que van a hablar, y van a identificar los procesos químicos que están implicados. Ya habíamos también mencionado algunos ejemplos. Dependiendo del problema del que ustedes se van a enfocar, pues va a haber distintos procesos o distintas sustancias implicadas y vamos a tener ahí pues diversidad, ¿no? Según sus temas que hayan adoptado ustedes. Van a identificar estos procesos, ya sea en el suelo, en el agua o en el aire. Y decíamos que también se puede presentar el caso de que la sustancia esté contaminando los tres, pues estos tres elementos del entorno, ¿no? Lo ideal sería que describiéramos todos, pero bueno, es suficiente con que solamente describan cómo esa sustancia o ese proceso químico está implicado en la contaminación de algunos de estos elementos. Van a terminar mencionando acciones ecológicas. Decíamos que pueden apoyarse en el documento de 100 acciones para la mejora del medio ambiente que utilizaron para su actividad integradora 5. Y si no, bueno, pues ya cada quien, de acuerdo a la problemática de la que estén hablando, pues ya utilizará ciertas acciones. Y las políticas ambientales, mencionábamos que esto es uno de los puntos que a veces les cuesta más trabajo identificar o encontrar, porque no siempre van a ser políticas exactamente. Ajá, entonces decíamos que no esperen que encontrar una política tal cual, ya sea nacional o internacional, que esté relacionada directamente con su problema. Puede ser alguna intervención, alguna acción, algún plan que se tenga para poder disminuir esa problemática, que ustedes tengan conocimiento que se esté llevando a cabo en esa zona de la que están hablando. Y al terminar, pues van a dar una reflexión sobre las consecuencias ecológicas, sociales y económicas que ocurrirían si no se atiende el problema. Que en este caso, bueno, hay problemas que pueden ser ya muy, muy viejos y que ya tienen ya consecuencias graves y que ya sería difícil poder disminuirlos y mucho más eliminarlos, pero sí podemos plantear algunas acciones para poder disminuirlo. Con eso terminarían su video. La reflexión es la conclusión de su proyecto integrador. Recuerden que toda esta información tiene que estar integrada en un video de 4 o 5 minutos, entonces es importante que manejen bien la información. El manejo que hagan de la información pues les va a permitir poder integrar toda esa información en poco tiempo, porque en realidad es poco tiempo. Recuerden que necesitan salir a cuadro, pueden utilizar todas las herramientas que se les están sugiriendo, les permite salir a cuadro. Entonces, bueno, hay varias opciones. Si un dispositivo no sirve la cámara, pues el video, consideren que el video es muy cortito y que pueden pedir prestado unos minutos un celular, ¿no? Y que sí funcione, por ejemplo, la cámara. Yo entiendo que a veces los dispositivos ya no funcionan del audio, o no funciona la cámara, o tiene alguna, no son compatibles con ciertas herramientas y ciertas funciones. Entonces, bueno, no hay problema, ¿no? Pueden, en la familia, pues siempre habrá alguien que tenga algún equipo que nos pueda prestar unos minutos y que nos permita hacer la actividad, porque recuerden que como es el proyecto integrador, sí se tiene que cumplir con las características, en este caso, salir a cuadro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto ya lo habíamos planteado, ya conocían ustedes las características. Ahorita voy a hablar de un poquito de una parte de una temática que me parece que no abordamos en las sesiones pasadas. Todas las demás temáticas ya se abordaron. Me parece que esta no lo hablamos al menos no con la profundidad necesaria, entonces voy a hablar sobre ese tema ya para que puedan culminar su video. Al final recuerden que van a entregar un documento Word. El documento Word va a contener la liga en donde está su video, y cuiden muy bien la forma en que van a compartir ese link para que nos evitemos esas problemáticas de que no se pueda ver el video y no se pueda evaluar como consecuencia, ¿de acuerdo? Muy bien. El tema del que les hablo son las reacciones precisamente a estos procesos químicos que ocurren en el entorno, que son los que producen finalmente estas condiciones de contaminación. La contaminación es como tal, pues la presencia de sustancias que no deberían de estar en un medio, ya sea tierra, agua o aire, no deberían de estar,
Entonces, eso es lo que está generando, la presencia de estas sustancias que no deberían de estar, pues es la que genera precisamente esa problemática ambiental. Puede ser que estén de forma natural, pero, de cierta forma, las actividades humanas aumentan esa concentración de esa sustancia y eso también se considera contaminación, como por ejemplo el caso de los gases, cuando veíamos, por ejemplo, el uso de los catalizadores en los autos, se libera a partir del catalizador, se puede liberar también oxígeno, y aunque pensáramos que el oxígeno, pues, es un gas bueno porque es utilizado por los seres vivos para su metabolismo, cuando está en presencia no normal, es decir, las concentraciones no son normales, entonces deja de ser algo positivo, ¿no? Entonces, tampoco, aunque sea una sustancia que en condiciones normales es inofensiva, cuando está en presencia en concentraciones distintas a las normales o en medios en donde no debería de estar, entonces, pues, se considera finalmente una alteración, ¿de acuerdo? Muy bien, en su video se está solicitando que identifiquen precisamente estos procesos o reacciones químicas que ocurren para que se favorezca esta situación ambiental de la que ustedes van a describir. Eh, Voy a dar algunos ejemplos para que se den la idea de qué es lo que pudieran describir. Aquí aprovechando, vean, tengo, la imagen y la imagen está citada. Esta es la citación de una imagen. Las imágenes a veces pueden ser propias, ¿de acuerdo? Entonces, si son propias, pues se le pone, las indicaciones, ya se me olvidó la palabrita que se utiliza, no sé si es autoría, es creación propia, ajá. En este caso, pues es una fuente y entonces está citada. Vean cómo las citas son entre paréntesis y las citas son abajo de las imágenes o de los párrafos, no hasta abajo con las referencias, porque eso aprovechando también, eh, en las referencias al final de las actividades, he observado que ponen la cita, o sea, esta es una cita, el, entre paréntesis con el autor y la fecha. Y abajito de la cita ponen luego la referencia. Es decir, ya completo el nombre ya del autor, con el nombre del documento, con el no con la liga o el link de donde se encuentra. Esa ya es la referencia, ya está completa. Las ponen juntas, es decir, la cita la ponen con la referencia, ¿ah? Las citas no van con las referencias, las citas van entre el texto, es decir, entre lo que tú estás redactando, entre lo que tú estás trabajando, ya sea en tu Word o en tu PowerPoint o en lo que estés haciendo, las citas van entre esa información. Entonces, la cita va acá y la referencia va hasta el final. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la cita de esta imagen y hasta el final, me voy a ir hasta el final, es esta, ¿ah? Esta es la referencia que corresponde a la cita. Ujú. Entonces, esta es la referencia completa porque ya tiene el link, ya tiene el nombre del documento, ya tiene el autor, ya tiene la página de donde lo obtuve. Esta es la referencia, pero la referencia está solita, o sea, arriba no tiene la cita. Entonces, esta es la referencia, las referencias se ponen al final y las citas se van intercalando entre los respectivos elementos de donde fuiste obteniendo esa información. Entonces, esta imagen la obtuve de ahí, de esta fuente, tiene su cita y ya hasta el final ya puedo ver la referencia completa, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los errores que he visto repetirse, en algunas ocasiones, ponen la cita, inmediatamente después la referencia. Y no, primero se pone la cita entre el texto y ya la referencia se pone hasta el final. Siempre las referencias se ponen hasta el final, siempre. Y las citas se ponen entre el texto y los elementos del documento, ¿de acuerdo? Bueno, les comentaba yo que este es un ejemplo de reacción química que ocurre, es un proceso químico muy característico. Aquí tenemos emisiones gaseosas de una industria, que bien pudieran ser de los automóviles, de los desechos de la ganadería, de la actividad de agricultura, o sea, hay varias fuentes de emisión
de gases, aquí es la industria. Esos gases, por ejemplo, son el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Salen a la atmósfera porque, pues, obviamente son gases y entonces lo que van a contaminar primero, pues, es la atmósfera porque está en estado gaseoso y se van a dispersar en la atmósfera. La atmósfera tiene humedad y más en temporadas de lluvia, ¿no? Entonces, esa humedad que está cargada en la atmósfera, que finalmente es agua, nada más que en forma de vapor, lo que hace es que reacciona con esas sustancias. Entonces, esas sustancias pueden reaccionar a su vez con, el agua o la humedad de la atmósfera. También en la atmósfera va a irradiar la luz que llega del sol, que en este caso sería radiación UV, ¿no? Pero que es la luz solar. Y entonces estas sustancias al estar en contacto, ya sea con la luz o ya sea con la humedad que llega, que está ahí mismo dentro de la atmósfera, entonces ocurren transformaciones químicas o reacciones químicas que van a convertir esas sustancias originales, que eran estos dos, dióxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, las van a convertir en sustancias un poquito más peligrosas, ¿no? Este, en este caso, se puede formar, por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido sulfídrico, ácido nitroso. Ajá, entonces tenemos varios ácidos que están presentes ya dentro de la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? El agua o la humedad que está aquí en la atmósfera se acidifica, entonces se vuelve ácido y al momento de que cae, de que precipita en forma de lluvia, entonces a eso es a lo que se le llama lluvia ácida. Entonces, la lluvia ácida proviene de una serie de reacciones que se dan en la misma atmósfera a partir de gases que se liberan de actividades humanas, reaccionan con la luz o con el agua, se convierten a ácidos y ya precipitan en forma de lluvia. Como se disuelve en una gran cantidad de agua, porque obviamente la cantidad que llueve es mucha, entonces esa acidez se disuelve, entonces no es una acidez fuerte, ¿no? Entonces no es que directamente nos vaya a caer y nos vaya vayamos a sentir siquiera la acidez, no, pero el pH de la lluvia sí disminuye, se vuelve más ácida. Recordarán de su experimento de la actividad integradora 1, donde midieron el pH. Recuerdan que el pH de menos de 7 es un pH ácido. Entonces, esta agua tiene pH ácido, es decir, abajo de 7, de 6 para abajo. Y entonces, cuando empieza a precipitarse, pues tiene consecuencias en el entorno, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, si cae en un entorno natural como el que está aquí, pues debilita las raíces de los árboles, modifica el tamaño de las hojas, el color de las hojas, limita también la producción de frutos, ¿no? Si es que son árboles que producen frutos, entonces tiene consecuencias sobre la vegetación y los animales sobre los que está cayendo. En el caso de los ecosistemas urbanos, como los nuestros que vivimos en ciudades, a lo mejor no vemos las consecuencias directas en las plantas porque, pues, estamos rodeados de edificios y de casas, ¿no? Pero también hay consecuencias sobre estas construcciones. Entonces, sabemos que, pues, todas nuestras construcciones, ya sea casas, edificios, lo que sea, están hechos pues, de elementos de tierra, ¿no? Ya sea de piedra, de ladrillos, de algún material de estos, y esos materiales también son susceptibles a la acidez. Al estar expuestos a la acidez de la lluvia, con el tiempo se van desgastando, junto con la pintura también de los autos, ¿no? Entonces, todo esto va desgastando también. Entonces, esta es una transformación química. Ujú. Entonces, este es un ejemplo de un cambio químico que ocurre a partir de, los procesos o las actividades humanas. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo, las actividades humanas, como les decía yo, el tráfico vehicular, la actividad industrial y todas las actividades que estamos realizando todo el tiempo, van a generar una serie de gases, que se van a liberar, son emisiones gaseosas. A estos gases que se liberan de forma primaria, es decir, se liberan inmediatamente a partir de la actividad humana, se les llama contaminantes primarios porque son los primeros que se forman. Por ejemplo, tenemos al monóxido de carbono, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, al monóxido de nitrógeno, ¿no?
Estos salen directamente de las actividades humanas. Pero estos contaminantes primarios, al estar en contacto con la atmósfera, precisamente, ya les decía, con la humedad o con la luz ultravioleta del sol, se van a transformar y se van a transformar a contaminantes secundarios. Se llaman secundarios porque precisamente se forman como consecuencia de manera secundaria, una vez que haya reaccionado los contaminantes primarios. Tenemos a los ácidos, por ejemplo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, el ozono, el trióxido de azufre, ajá, que si bien a niveles de toxicidad podríamos decir que no deberían de ser más tóxicos, pero sí tienen efectos más importantes en los tejidos biológicos y se pueden dispersar más fácilmente mediante la lluvia. Aquí abajo igual vean cómo también la imagen tiene su cita, ¿no? Entonces esta es la cita y al final de la presentación está ya toda la referencia completa, pero no está la cita junto con la referencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo también muy común es la combustión. Ya la habíamos hablado cuando hablamos sobre los combustibles. La combustión, pues, es una reacción de exotérmica, es decir, que libera energía, y esa energía, pues, puede ser aprovechada por el hombre para realizar muchas actividades. Entonces, la combustión es una de las reacciones a las que más recurrimos en nuestra vida diaria. Todo el tiempo utilizamos combustión en los automóviles, en el boiler, en la estufa. Entonces, es muy útil para nosotros por las cantidades de energía que genera a partir de un combustible. Esta reacción es una reacción, es un proceso químico. eh, Se realiza en presencia de un combustible y en presencia de oxígeno. Y cuando se realiza este proceso libera algunos gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Entonces, estos gases son gases que se consideran gases de efecto invernadero. Entonces, la reacción en sí es la combustión y lo que está generando es una serie de gases que van a ser perjudiciales para las cantidades de gases que están en la atmósfera. Por ejemplo, podría servir para los que pudieran trabajar incendios forestales o algún incendio. Creo que la sesión pasada hablábamos de algún incendio en alguna zona que hubo apenas, ¿no? O los incendios de las pipas, de las minas. Entonces, la combustión de cualquier tipo de combustible, ya sea madera, ya sea petróleo, ya sea gasolina, es una reacción que va a liberar grandes cantidades de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro ejemplo. Aquí podemos ver los gases que utilizamos, son gases, por ejemplo, son los que forman el gas natural, el famoso gas natural que usamos a las estufas, o depende si es gas de cilindro o gas natural, varía un poquito la composición, pero finalmente son combustibles fósiles. Cuando están en contacto con el oxígeno, van a reaccionar y van a generar energía. La energía, pues nosotros la aprovechamos ya sea en forma de calor o para la cocción de los alimentos, pero finalmente se están desechando gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua que van a estar presentes en la atmósfera y van a alterar la composición atmosférica. Entonces, por eso es importante reconocerlos, ¿no? Entonces, los que van a trabajar con una parte de incendios les sirve la parte de la combustión. Muy bien. Aquí tengo las referencias, como les había comentado, las referencias hasta el final del documento, ya con el respectivo link, y vean cómo no hay fecha de recuperación o de consulta. Ajá. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dime, Claudia. Buenas tardes. Hola. Con la referencia de las imágenes, Sí. en los artículos que he estado viendo, aparecen algunas imágenes que ocuparía yo para el video. Ajá. Ah, citaría, porque las intenté buscar en internet, pero no encuentro la fuente, pero citando del artículo donde las encontré, con eso tendría, ¿verdad? Así es, sí, las citarías del documento de donde las encontraste.
Ok, Así perfecto. es. Sí, Bueno, muchas gracias. sí, de nada. Bueno, bueno, si no hay otra duda, les voy a mostrar este es un ejemplo de un experimento muy, muy sencillito para que puedan ver cómo actuaría la lluvia ácida en en esos materiales que usamos para la construcción, ¿no? Hay muchos materiales para la construcción, pero todos están hechos a base de tierra, ¿no? De diferentes tipos de suelo. Y finalmente están constituidos de sales y esas sales son susceptibles a la acidez de la lluvia ácida. Entonces, en este experimento utilizan unos gises, son muy fáciles de conseguir. Los gises están elaborados a partir de sales de calcio. Entonces, aquí están imitando, pues, lo que sería algún material de construcción, ¿no? Como la cal, son sólidos, ¿no? Como estos materiales. Entonces, aquí en estos vasitos tiene diferentes soluciones. Las diferentes soluciones tienen pHs distintos. Ajá. El primer vasito es vinagre. Ustedes recordarán que el vinagre es un ácido, es el ácido acético, entonces tiene pH ácido. El de aquí en medio es agua, que tendría que ser neutra. Si recuerdan, el agua tiene que ser neutra o muy cercana a la neutralidad. También puede depender de la fuente de obtención, pero es neutra. Y tenemos este último vasito es jugo de limón. Entonces el jugo de limón, pues también como sabrán, pues es un ácido. Entonces, en los dos extremos tenemos ácidos, aunque sean débiles, o sea, ácidos no fuertes, sino corrosivos ni peligrosos, pero finalmente son ácidos. Y en medio tenemos agua. Entonces, los dos de las orillas estarían representando la lluvia ácida y el agua del medio, pues es como debería de ser la lluvia normal, con un pH normal. Entonces, vamos a ponerlo a correr. Entonces, ahí están cada uno de los vasitos. Y los gises, pues los van a introducir en cada uno de los vasitos para que se vea la actividad que ocurre de acuerdo al pH de cada uno de los vasos. Vean cómo burbujea el último, que es el vinagre. Entonces, ese es el agua, burbujea un poquito, porque, bueno, obviamente altera, no ese es el agua, perdón, altera un poquito el gis, pero vean cómo en el jugo de limón y en el vinagre espumeó mucho más. ¿Qué quiere decir? Que el gis, cuando estuvo en contacto con esa sustancia, se degradó, las sales que lo formaban. Vean cómo el que está en el agua sigue intacto, porque el agua tiene un pH neutro. Y el de limón también burbujeó, vean todo lo que burbujeó, porque también los residuos se liberaron del gis. Ajá. Entonces, esa es la acción que ocurre que lleva a cabo la lluvia ácida en el caso de materiales de construcción. Obviamente también hay algunos experimentos que se hacen con plantas, también para que se vean los cambios precisamente de la planta, se empiezan a secar, o empiezan a perder sus frutos, empiezan a debilitar sus raíces por la consecuencia de la exposición a la acidez. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de de los procesos químicos que ocurren en este caso con la lluvia ácida. Bueno, muy bien. Voy a continuar con el foro. Bueno, entonces esta semana también recuerden atender el foro de integración. Ahorita ya estamos a viernes. Yo espero que ya hayan participado a lo largo de la semana. Si no han podido por alguna situación, pues todavía es momento, ¿no? Todavía tendríamos viernes, sábado y domingo, lo cual serían pues 3 días para poder participar. Entonces, aún estamos a buen tiempo y si lo vienen haciendo desde el lunes, pues mejor. Recuerden que la conclusión ya se puede hacer a partir de hoy. Si se hizo ayer o si se hizo antier o si se hizo antes, pues hay una penalización en la evaluación porque
La conclusión se tiene que hacer hasta el viernes, que es cuando finaliza el foro. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todavía sus compañeros siguen participando y entonces si la hacen antes, pues ya no se dan la oportunidad de leer más aportaciones. Entonces, la conclusión se genera a partir de hoy. Entonces, bueno, si ya fueron participando a lo largo de la semana, pues los invito a que de una vez terminando la sesión generen su conclusión para que ya estén tranquilos de que ya concluyeron su foro. Los que no, bueno, todavía tienen oportunidad hasta el domingo para realizar su conclusión sin problema y pues estarían cumpliendo con las aportaciones mínimas que se tienen que integrar. El foro de integración de esta ocasión habla del calentamiento global, a lo mismo que el foro aprendiendo. Entonces, bueno, espero también que hayan podido participar en el foro aprendiendo, ya que la temática pues es la misma, la diferencia es pues, los planteamientos detonadores y que en el foro aprendiendo se les está indicando que vean un video muy, muy breve para poder responder las preguntas. Aquí, bueno, tenemos un planteamiento que en realidad está formado por 2 preguntas, entonces revisen que hayan respondido las 2 preguntas porque para poder considerar la primera participación completa, pues tiene que estar respondidas las 2 preguntas, en este caso, que es el calentamiento global y cómo se puede atender desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Entonces, en realidad son dos preguntas, ¿no? Entonces, su primera aportación, tendrían que dar respuesta a estos 2 cuestionamientos. Esa sería la primera aportación al foro. En la segunda y tercera aportación, por separado, una retroalimentación a un compañero y luego otra retroalimentación a otro compañero, serían su segunda y tercera retroalimentación. Esto sería, pues, a partir de la lectura de los, comentarios que ya han compartido sus compañeros, entonces ustedes, hacen una retroalimentación. Para que se pueda considerar una retroalimentación evaluable, la retroalimentación tiene que estar generando información dentro del foro, ya sea que complemente la información de su compañero o que corrija la información del compañero o que esté generando información, ya que, bueno, hay veces que solamente sus aportaciones consisten en decir, muy bien compañero, o te felicito, o yo pienso lo mismo. Esas aportaciones no son consideradas como participaciones, y no hay problema que las hagan, no tenemos ningún problema con que eh, colaboren, ¿no? Dentro del foro. Pero sí, para que se puedan considerar como evaluables, pues sí tienen que estar integrando información. En la cuarta participación van a responder a algún compañero si es que alguien hizo alguna retroalimentación a alguno de sus participaciones de ustedes. Si no es así, no se preocupen, no crean que tienen que estar esperando hasta que alguien responda alguna de sus participaciones, no pueden simplemente buscar otro compañero, buscar otra aportación que les parezca interesante y generar otra retroalimentación. Aquí lo importante es generar un diálogo, ¿no? En donde todos puedan ir creciendo, puede ir creciendo el hilo del foro, que puede ir creciendo la información. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De un trabajo colaborativo. Entonces, si no hay nadie que haya comentado directamente alguna de sus aportaciones, sin problema, pueden hacer otra retroalimentación. Y en su última participación, su conclusión, recuerden lo que les comentaba a partir de hoy. Igualmente la conclusión pues se considera como correcta cuando pues leyeron globalmente. Obviamente no podemos atender una por una las participaciones, ¿no? No podemos ir haciendo un recuento o un recuerdo de todas las aportaciones de todos en el foro, pero sí de manera general, pues una conclusión general de todo lo que se habló en el foro hasta el día de hoy, viernes, que bueno, es oficialmente cuando se concluye el foro. Entonces, esa sería su participación en el foro, ¿de acuerdo? Bien, ¿de qué habla el foro? El foro habla del calentamiento global. Como ya muchos de ustedes lo plantearon, el calentamiento global es una problemática que consiste pues en el aumento de la temperatura debido a la absorción de la energía solar. Ajá, se absorbe la energía solar, se queda atrapada en la atmósfera y entonces esto aumenta la temperatura normal. Y bueno, pues es causa principalmente de las actividades humanas. Inicialmente sí se daba un proceso de efecto invernadero y eso fue lo que permitió que aumentaran las temperaturas hasta temperaturas
útiles para poder generar vida, pero después las actividades humanas hicieron que esta temperatura fuera creciendo cada vez más y pues ya sabemos que estamos ya casi en un punto en donde ya no tenemos solución, ¿no? Por todas estos gases de efecto invernadero que se liberan. Entonces, ese efecto invernadero lo que hace es que eh, acumula un poco de esta radiación térmica filtrada por el sol y entonces esto hace que la temperatura de la Tierra sea agradable para poder sostener la vida como la conocemos. Sin embargo, las actividades humanas lo que hacen es que liberan una gran cantidad de gases de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero se llaman así precisamente porque hacen el efecto de un invernadero, ¿no? ¿Qué hacen? Pues acumulan la energía calorífica en el interior, evitando que esa energía calorífica escape hacia el exterior y entonces aumenta la temperatura global. Al impedir la salida de la energía, estos gases de efecto invernadero hacen como una pantalla que impide que salgan y entonces esto aumenta la temperatura. Entonces, estos gases de efecto invernadero son la mayoría de ellos directamente producidos por las actividades humanas. Se pueden producir algunas cantidades importantes, por ejemplo, en las erupciones volcánicas, ¿no? Un volcán puede expulsar cantidades enormes de estos gases, pero bueno, estaríamos hablando de que tendría que haber una erupción volcánica, ¿no? O además de que esas actividades, pues o de esas acciones, son acciones que no puede controlar el hombre. Entonces, eso no es directamente relacionado con la actividad humana. Pero la mayoría de estas emisiones de gases de efecto invernadero sí son responsabilidad del hombre porque se eliminan mediante el uso sobre todo de combustibles fósiles y entonces seríamos responsables de una buena cantidad de esta emisión de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos las actividades, por ejemplo, la explotación agrícola, la generación de energía eléctrica, la calefacción de inmuebles, el sector energético, la industria en general, todo tipo de industria, el tráfico de vehículos. Entonces, pues prácticamente todos los, este, los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues son actividades humanas. Estos gases, pues pueden ser principalmente vapor de agua y dióxido de carbono, son los que se generan en mayor cantidad, porque son los que se generan en todos los procesos de combustión. Pero también tenemos otros como el metano, el óxido nitroso, el ozono, los clorofluorocarbonados. Entonces, todos son gases, se consideran gases de efecto invernadero. En conjunto, impiden que la energía térmica o calorífica escape al espacio, al exterior, y entonces la temperatura terrestre aumente, con las consecuencias eh, que ya conocemos, que se conocemos como cambio climático, ya con estas sequías y lluvias y huracanes y tornados y todas las consecuencias que hemos visto ambientales, que son precisamente consecuencia de este cambio de temperatura terrestre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la temática del foro y pues los invito a su participación. Aquí tengo algunas referencias y ya nada más vamos a consultar la rúbrica para que observen que se va a calificar. El foro se evalúa hasta el lunes, aunque ahorita ya hayan participado, no puedo evaluar porque tengo que esperar a que el foro esté concluido y ya todos hayan concluido sus participaciones. Entonces el foro se evalúa hasta el lunes, hasta ese día ya podrían revisar su evaluación y ya lo que es el proyecto integrador, ahí sí, conforme lo van entregando, pues se procura irlo evaluando, ¿de acuerdo? Bueno, voy a revisar hasta acá. ¿Alguna duda hasta acá? En lo que encuentro la rúbrica. Ok, gracias. Muy bien, gracias. La rúbrica de foro de integración, también se evalúa mediante rúbrica. ¿Qué se va a evaluar en el criterio cognitivo? Se evalúa que en su primera aportación
responden el planteamiento detonador, que les comento que tiene 2 preguntas, entonces es importante abarcar las 2. En la segunda y tercera participación hacen retroalimentación a alguno de sus compañeros. La retroalimentación incluso puede ser alguna corrección. A veces nos damos cuenta de que alguien, se equivocó, ¿no? En la información y con las debidas indicaciones o reglas de la etiqueta, pues podemos hacer la corrección, ¿sí? No es, este, no es algo que no puedan hacer. Sí podemos corregir a alguien que detectemos que la información no es correcta, solamente con las, reglas adecuadas. Ajá. En la cuarta participación van a responder a alguno de sus compañeros que haya, realizado alguna retroalimentación en alguno de sus comentarios. Si no lo hay, pueden hacer otra retroalimentación a otro de sus compañeros sin problema. Y en su última participación es la conclusión. Aquí, bueno, vean cómo se evalúa que integra las aportaciones de sus compañeros. Entonces, para poder integrar todas las aportaciones, pues precisamente tenemos que tener toda la semana para poder revisarlas y si las hacemos antes del viernes, pues entonces tendríamos un enfoque nada más parcial porque no habríamos visto todas las aportaciones. Entonces, por eso se tiene que participar a lo largo de la semana. También aquí en otro criterio lo menciona, ¿de acuerdo? El actitudinal atiende al 100% de las indicaciones, es decir, se realizan las 5 aportaciones como se van indicando. Primero se responde el planteamiento detonador, se hacen las respectivas retroalimentaciones y al final una conclusión. Se siguen las normas de la etiqueta, hay una buena ortografía. Con respecto a la ortografía, he estado compartiendo algunos recursos en el foro Aprendiendo de ortografía, algunos de acentuación, algunos en general, de ortografía general. Entonces, pues es útil para poder ir mejorando, sobre todo en el caso nuestro de que pues nuestra comunicación es básicamente este, a base de escritura mediante la plataforma, ¿no? Entonces, sería importante. En el caso del criterio comunicativo, pues se evalúa que la información sea clara, coherente, precisa, que atiendan a las normas de etiqueta, que no contengan errores de ortografía o puntuación y que referencien si es necesario. En el caso de los foros, hay veces que participan por conocimiento propio, ¿no? Hay muchos temas que pues nosotros ya con la experiencia pues ya conocemos. Entonces a lo mejor no necesitamos exactamente una referencia, sino con nuestro mismo conocimiento podemos eh, aportar. Entonces en este caso pues no es necesario la referencia porque pues es información que nosotros de por sí ya tenemos con nosotros. Pero si usan información directamente de una fuente, sí es necesario hacer la referencia correspondiente de según el manual. Y es observable, ¿no? Se da uno cuenta cuando la información, por ejemplo, si están compartiendo datos, ¿no? Tanto por ciento de tal actividad libera tanto por ciento de gases de efecto invernadero, no sé, hay cifras, si hay números, pues sí, esa información pues seguramente fue tomada de una referencia, porque difícilmente en nuestra mente nosotros tenemos guardado esa información de forma tan exacta. Entonces, esa información sí debería de ser referenciada. Si participan desde su experiencia y desde su conocimiento, entonces no es necesaria la referencia, ¿de acuerdo? Eh, Aquí vean este criterio en amarillito. Este criterio no está en las otras rúbricas. Este criterio es únicamente para los foros de integración. Este criterio es el criterio colaborativo. ¿Por qué? Porque pues es la única actividad que hacemos entre todos. Todas las actividades dentro de la plataforma las elaboran ustedes de manera individual y aquí en el foro pues participan todos. Entonces por eso se incluye el criterio colaborativo. Y aquí es donde está lo que les comentaba, que se evalúa. Ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Entonces, bueno, no es exactamente que es los 5 días, ¿no? De lunes a viernes. Puede omitirse un día o puede intercambiarse por sábado y domingo, ¿no? Entonces, no es que por un día que no se haya participado se va a ver afectada la calificación, pero sí la sugerencia es que participen a lo largo de toda la semana para poder
ir leyendo las aportaciones. Si dejamos todo hasta el final, hasta sábado o domingo, pues difícilmente vamos a leer porque ya nos vamos a encontrar muchas aportaciones y entonces ya es difícil ponerse a leer todas. Entonces, por eso la recomendación es entrar todos los días. A lo mejor no necesitan disponer mucho tiempo, 5 o 10 minutos. Vamos leyendo las aportaciones del día y pues nos da tiempo de ir eh, ya conociendo la información que están compartiendo. También para no repetir, ¿no? Porque luego también se da el caso de que consultan la misma fuente, sin darse cuenta, pues ponen exactamente la misma información porque no se leyó anteriormente lo que otro compañero ya había aportado. Entonces, pues también la importancia de verificar o de revisar las aportaciones para generar aportaciones nuevas y no estar generando información repetida, porque pues no tiene caso estar repitiendo, ¿de acuerdo? Realizan preguntas y respuestas de forma interactiva con sus compañeros. Esto es, pues hay interacción, se nota que hay interacción como si fuera una plática dentro del foro y sus intervenciones promueven el diálogo, ya sea que pregunten algo, ya sea que comenten algún dato interesante, ¿no? Luego cuando comentan algún dato interesante, pues entonces les llama la atención a otros compañeros y empiezan a comentar sobre esa información. Entonces, eso es trabajar de manera colaborativa. Y al final se evalúa el pensamiento crítico, que argumentan adecuadamente sobre el calentamiento global, reconocen la importancia del desarrollo sostenible e identifican el impacto de las acciones en su contexto, de sus acciones en su contexto. Entonces, eso sería la evaluación. A partir de esta rúbrica, voy a evaluar su participación en el foro para que estén al pendiente a partir del lunes. A partir de el lunes voy a procurar terminar de evaluar. Si no, a lo mucho el martes. Entonces, bueno, el martes los invito a que estén al pendientes de su portafolio de evidencias para revisar sus evaluaciones, tanto del proyecto integrador como del foro, para que, bueno, cualquier situación se comuniquen de inmediato. Ahí ya no hay mucho tiempo para poder corregir. Y ya para el martes, eso sí, ya para el martes seguro ya tendrían sus evaluaciones y ya podrían consultarlas en su portafolio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, la escala de uso responsable de la información. Entonces, aquí como las aportaciones son pequeñitas, pues da la oportunidad de poder verificar fácilmente el tipo de información que están compartiendo. Entonces, hagan uso responsable de las fuentes que están utilizando. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿alguna duda, algo más? ¿Alguien, cómo van con su proyecto? ¿Alguien tiene alguna duda con su proyecto integrador, su tema? ¿Algo en que podamos dar algún apoyo ya para finalizar? ¿No? Dime, Claudia. A mí solo podría ser la cuestión de las reacciones químicas, para encontrar lo que genera la producción de esos productos. Entonces ahí es donde estoy intentando encontrar esas reacciones y las que se desechan con el agua que generan esos productos, pero no estoy encontrando así específicamente las reacciones. Ok. Voy a seguir buscando, pero si no voy a, pues a ver si me autoriza de ponerlas de la industria, los que generan al generar un producto, ponerlas ahí. Ok, sí, está bien. Te digo que como el video es de uso nada más académico, no hay problema de que toques en particular algunas. Específicamente. Ajá, sí, no habría problema. Ok, Ok, bueno, muchísimas gracias. sí. Sí, en general, algunos se les puede causar alguna problemática encontrar muy específicamente, ¿no? Esta parte de las reacciones químicas y de las sustancias químicas, pero en general pueden dar un panorama general de las sustancias, ¿no? No específicamente con las reacciones, porque finalmente el video ni siquiera da tiempo como para que se profundicen mucho ahí en esa parte.
pero sí de manera general toquen alguna parte química, ¿de acuerdo? Entonces, no se angustien de tanto profundizar ahí, pero sí al menos que haya una idea, ¿ok? Karina, que está haciendo el guión. Ok, sí, muy bien. Sí, lo recomendable es hacer un guión. Muy bien. Y Verónica. Ah, pues sí, este, sí pueden usar, de hecho, cualquier herramienta, así no hay problema, siempre y cuando cumplan con los puntos de que se está solicitando y sea un video. Entonces, no hay problema. Y el formato tiene que ser un formato visible en cualquier equipo, ¿no? Ya sea celular, ya sea computadora, ya sea Mac, ya sea, ¿no? Esa es siempre la condición. Pero sí, o sea, siempre y cuando se cumplan con los puntos, está bien, ¿sale? Muy bien. De todas formas, pues estamos en contacto por cualquier cosa, y estén pendientes de su calificación para que luego puedan, reaccionar, porque si se esperan 2 o 3 días, pues ya no va a haber forma de arreglarlo. Entonces, hay que estar pendientes también de esa parte, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Si ya no hay, dudas, pues por mi parte sería todo, tanto de la sesión como del módulo. Entonces, bueno, fue un gusto trabajar con ustedes. Fueron la mayoría de las que estuvieron siempre presentes en las sesiones. Entonces, pues les agradezco estar presentes y bueno, pues estén pendientes de sus evaluaciones. Les deseo mucho éxito en sus futuros módulos. Muy bien. Está bien. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. De nada. Nos vemos. Buenas noches. Gracias igualmente. De nada. Hasta luego.